El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV, haciendo un servicio especial para KW Televisión. Somos hermanos y me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes las novedades que tiene Suma por la Educación en este proceso de reforma educativa, un proceso complejo en México por la oposición de algunas minorías de entre los millones de profesores que hay en la República Mexicana. Suma por la Educación y la reforma educativa es el tema, con María Teresa Ortuño Gursa, presidenta ejecutiva de esta organización. ¿Cómo estás? Tere, qué gusto de saludarte y qué gusto de saludar a las personas que nos ven por la televisión, así que pues este es un tema que nunca se agota, ¿verdad? Así es, y ahora muy oportuno, ¿no? La oposición de los profesores de Oaxaca ha sido complicadísima para lograr que esto fluya, que todas las propuestas yo diría de la reforma... que no de todos los profesores de Oaxaca, pero sí de lo que se ve, de lo que vemos, que no solamente en Oaxaca, sino que van en la Ciudad de México, como las marchas y las... Pero creo que esta decisión de que se anunció el día de ayer puede ayudar, si de veras va en la línea correcta, a que esto se componga. ¿Te refieres a la transformación del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, del IEPO? Y que para las personas que nos ven en televisión es el equivalente a la Secretaría Estatal de Educación, porque en muchos estados de la República se llama Secretaría de Educación Pública del Estado y dirán, pues, ¿qué es el IEPO? Pero el IEPO es el equivalente a la Secretaría desde 1992. A mí me gustaría... ¿Y funcionaba como un organismo independiente, autónomo? No, era desde el gobierno del Estado, se llamaba IEPO, a la Secretaría de Educación Pública Estatal, pero estaba en un 90% tomada por personas de la CENTE, por un acuerdo que se hizo desde el año 92. Vale la pena señalar que en Oaxaca pues ha habido esta historia, ya viene de muchos años atrás, cuando en el mayo del 92 se hizo un acuerdo en todo el país para descentralizar la educación, para pasarle a los gobiernos estatales los recursos y las decisiones, salvo lo que fuera la normatividad general del país, pero toda la operación diaria, quién entra, quién sale del sistema educativo, la certificación de los estudios, toda esta parte operativa se pasó a los estados. Y entonces, excepto en Oaxaca, esto se hizo el 19 de mayo del 92 para todo el país, pero en octubre de ese año, en Oaxaca se firmó un acuerdo con el entonces gobernador y quienes entonces estaban al frente de lo que era el sindicato de maestros, para que ellos, el sindicato, tomaran la dirección de esta coordinación. En su momento las razones ahora sí que ya no importan, el contexto era aquel. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil pues simplemente describimos, ¿verdad?, lo que pasó, pero aquella cosa se fue transformando cada vez más en que ya, digámoslo así, ya no había patrón, el patrón desapareció y el patrón era el mismo sindicato. Cuando en el año 2013 viene la reforma educativa, allá toma características diferentes. Oaxaca es el único estado que sigue en falta hasta el día de hoy en cuanto a no haber armonizado su legislación y tener una ley estatal de educación como se hizo con el resto de los estados. No te creas que estuvo tan fácil. Y entonces depende de la federación 100% ¿no? Y de la voluntad del sindicato. No, en teoría depende del gobierno del estado, pero lo delega en el sindicato porque es el que gobierna el IEPO. Entonces es un estado de excepción Oaxaca que no está muy diferente a lo que ocurre en Michoacán, Guerrero y Chiapas, aunque lo de Oaxaca sea lo más grave, porque no hay una armonización de ley. Déjame comentar, Tere, para las personas que nos ven, que quienes nos movemos en este medio, como que traemos las cosas ya muy conocidas, muy masticadas, pero yo quisiera, no de partir de cero, pero sí poner un panorama más elemental. ¿Qué fue lo que pasó en 2013? ¿Por qué esta reforma educativa viene a cambiar las cosas con lo que pasó ayer en Oaxaca? ¿Y qué pasa con el resto del país? Porque las personas que nos vean en el resto del país van a decir, me interesa saber qué pasó en Oaxaca, pero aquí en mi estado, en mi ciudad, ¿qué significó la reforma educativa? Esta reforma tenía mucho tiempo tratándose de aplicar y no se había logrado porque no había habido el acuerdo político. Lo hubo hasta 2013. ¿En qué consiste la reforma educativa? En 3 leyes. Es decir, se modifica la Constitución General de la República y se crean 3 leyes. Una se modifica y 2 se crean. La Constitución establece reglas distintas, se crea la ley del servicio profesional docente, que es la que va a regular
el tema de los maestros, se crea la ley del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, que esta ley del Instituto Nacional ya existía, pero por un decreto presidencial. No había habido el acuerdo político para que se hiciera por ley. Hoy ya es por ley, por lo tanto tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, y es una institución como el INE, ¿verdad? Que aparte del sistema, no depende de la Administración Instituto Nacional Electoral, así es el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y se modifica una ley que ya existía, que era la Ley General de Educación. Estos cambios en la ley establecen una nueva forma de ingresar, permanecer y promoverse a los maestros dentro del sistema educativo para que se ponga como faro rector o como estrella polar la calidad en la educación, y tratan de modificar a nuevos actores. Se da mayor funcionamiento al papel de los padres de familia, cosa que muchos durante muchos años habíamos venido exigiendo, y estaba en la ley, pero no se le había dado el rango que ahora se le dio. Entonces, esta reforma educativa ahora dice que los maestros van a tener que pasar un examen para ingresar al servicio profesional docente, y ahora cuando entran tienen una plaza por 2 años. No la tienen ya para siempre como ocurría antes. A los 2 años se les hacen las evaluaciones para que se puedan quedar en el servicio docente. Pero además hay un transitorio que dice que durante el primer tiempo de la aplicación de esta reforma, solamente los egresados de las normales podían solicitar su ingreso a ser docentes. Ya pronto vamos a poder tener egresados de cualquier carrera, de cualquier universidad. De cualquier universidad que hayan estudiado, yo no sé, biología, ciencias sociales, administración pública, y que quieran una plaza docente, siempre y cuando califiquen para el puesto. Este es el marco jurídico. Se hacen estas adecuaciones a la ley, pero se queda en una primera etapa que falta de concluir para modificar las leyes que faltan. Quedan todavía muchas preguntas de lo que iba a ocurrir con las normales. No nos han dicho la autoridad qué va a pasar con las escuelas normales. Tú sabes que las escuelas normales tienen que seguir existiendo, tienen que seguir formando profesionistas para la educación, pero ahora tienen que modificar su currícula. ¿Por qué? Porque ahora, al haber unos nuevos criterios de ingreso, de evaluación, de permanencia, ahora con el tema de las tecnologías, con todo lo que ha habido de cambios en la educación, pues las normales tienen que adecuarse a estos cambios, y todavía es fecha que la autoridad no nos ha señalado en qué van a consistir estos cambios para actualizar las escuelas normales. Otro aspecto que queda pendiente es que no nos han dicho qué va a pasar con el modelo educativo. El modelo educativo tiene que contener muchas cosas, entre ellas, pues, qué va a pasar con la infraestructura, con la currícula, qué pasa con el servicio profesional docente. Todo esto se hicieron muchísimos foros de consulta. Está la información en la Secretaría de Educación Pública y todavía no nos han definido qué va a pasar. Esperemos que pase algo bueno. Ahora, respecto al modelo educativo, tendríamos que hablar de modelos educativos, según si el estilo de vida es rural, urbano, si es en el norte del país, en el sureste, claro, o en semiurbano, la costa. Sí, y el tipo de perfil que tienen los alumnos y los maestros de ahí. El contexto, sí, claro. Tiene que tomarlo en cuenta. Todo eso tiene que formar parte del modelo, porque se tiene que, como se dice ahora, tropicalizar, pero sí tienes que tener un mínimo de habilidades, de conocimientos que deben tener los alumnos, igualitos si salen de la Sierra de Guerrero que si salen de una escuela en el centro de Monterrey. Hay cosas que tienen que tener mínimo de conocimiento y otras que tendrán que adecuarse a sus circunstancias similares. Entonces, la reforma educativa, lo primero que exigía era que se adecuaran los marcos jurídicos locales en cada estado para armonizarla con la reforma federal, tanto de la Constitución como de estas 3 leyes que menciono. Las 2 nuevas, la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y la que ya existía y se modificó, que es la Ley General de Educación. Entonces, Oaxaca y otros estados incurrieron en faltas, porque aunque Oaxaca es el único que no ha armonizado su legislación, otros la armonizaron de manera que no se adecuaba, y de hecho hay controversias constitucionales para ver cuál norma, dice los tribunales federales, que prevalece, porque tiene que prevalecer la federal. Entonces ahí estamos. Bueno, pues entonces vamos a hablar de estas controversias constitucionales y las recomendaciones que Suma por la Educación hace a los profesores de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán principalmente. Vamos y volvemos.
Continuamos, somos hermanos. Y ahora sí, lo interesante es saber qué hace la sociedad civil organizada, en este caso Suma por la Educación, para hablar con los profesores de estos estados que mayor controversia han provocado al respecto del proceso en la reforma educativa, lo mismo que a las autoridades que no cumplen la tarea cuando se supone que ellos deben acompañar, persuadir, educar, reeducar, insistir a los profesores, pues esta participación activa en la reforma educativa, que además no deben de tener miedo, porque su mayor resistencia es a la evaluación, ¿no? Fíjate que a nadie nos gusta darnos, a veces ni médicamente, no queremos ir a hacernos análisis porque no queremos que nos diga que tenemos esto o aquello y que luego tengamos que tomar medidas para corregirlo. Es entendible un temor del maestro sobre la evaluación, pero yo creo que esto se va a ir resolviendo en la medida en que vayan viendo que es algo para aprender, para mejorar. Y aquí sí quiero, Tere, destacar algo en el tema de sociedad civil. Nosotros en Suma por la Educación, una cosa en la que hemos insistido es que sin participación social no va a haber mejora en la calidad de la educación. Y una parte de la participación social es explicar también a los profesores, a los docentes, que esta evaluación les va a servir a ellos, les va a servir para saber en qué áreas es en donde más habría que reforzar y en cuáles están muy bien, e incluso pueden compartir esas experiencias exitosas que ellos han tenido. Aquí hay algo muy importante, mira, como nosotros vemos, pero de ver en los periódicos, en la televisión, de oír en el radio, el desorden de algunos maestros que vienen y que toman las calles de la ciudad, que paralizan el tráfico, vivas o no en la Ciudad de México, luego se quedan con esta idea de que los maestros son revoltosos. No es así. Es muy importante destacar. Para nosotros en Suma por la Educación es muy importante destacar que los docentes, la enorme mayoría de los maestros en México, todos los días se levantan, dan su batalla, dejan un brochazo digamos, de un pincelazo en el cuadro de la vida de tantos alumnos a los que invitan a aprender. Ellos tienen que ir adecuándose a las transformaciones de la época, porque ya no pueden ser como los docentes de antes, en que se paraban frente al grupo y les transmitían con la palabra el conocimiento. Ahora tienen que ser personas que los inviten a descubrirlo también ellos mismos, no solamente a través del internet y de las tablets, sino de muchas formas de innovar y de investigar en educación. Entonces, la mayor parte de los maestros son de reconocer, y esa figura del médico, del sacerdote, del maestro, que toda la vida teníamos como las personas más respetables de la comunidad, hoy las traemos muy arrastradas esas figuras, y es necesario que la autoridad del maestro, el reconocimiento social al docente se restituya, porque ni en Oaxaca ni en ninguna parte de México podemos afirmar que la mayoría son revoltosos. El control que en Oaxaca y en otros estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas, tienen algunas secciones del sindicato, los obligaba a que si tú no ibas a esas marchas, si no participabas de esas decisiones, si no las acompañabas, pues tu cheque te venía menor o la posibilidad de ser promovido no se te daba. En Oaxaca en particular, el hecho de que los docentes, de que los del sindicato, la CENTE, tuvieran el control de la autoridad. La CENTE es la coordinadora, ¿no? Que sí, es distinta del sindicato. Sí, es una sección del sindicato, déjame decirlo también, forman parte del sindicato, del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero la CENTE son algunas secciones que deciden generar una disidencia y tener su propio ritmo. Yo quiero destacar aquí que en Oaxaca existen dos secciones, la 22, que es la que hemos conocido por los medios, y la 59, que son los que de alguna manera han acordado seguir con la reforma educativa, participar de las evaluaciones, pero tomando en cuenta que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca son ellos, los de la CENTE, resulta que a los alumnos de los maestros de la sección 59 en muchos casos no les daban reconocimiento de validez oficial de estudios como represalia, porque son de la sección con la que la mayoría no está de acuerdo y la mayoría controlaba hasta el reconocimiento académico. Esto es lo que ayer nos anunciaron que se va a suspender, que se va a acabar, ojalá sea cierto. Como sociedad civil, pues no tenemos información privilegiada más que la que ha aparecido en los medios. El anuncio del gobernador de que desaparece esto es un golpe que debe reconocerse como histórico, como central, como importante, pero que también tenemos que ir acompañando, porque no va a ser tan terso este cambio, no se van a quedar cruzados de brazos. Esperemos que haya una estrategia para que desde las orillas, digamos, de los maestros que iban obligados, pero que quizás no estaban de acuerdo con lo que sus dirigentes los obligaban a hacer, pues se pueda hacer una estrategia de comunicación con ellos para ir desmantelando un poder que va en contra
de la calidad de la educación. Y en aquellas cosas en las que tuvieran razón, porque en algunas seguramente la tenían, pues ver cómo esas inquietudes se pueden atender y transformar. Pero el apoyo social es muy grande para este tema. ¿Y ustedes se acercan a la sección 22, por ejemplo? No, no son muy fáciles de ser acercados. Más bien lo que nosotros trabajamos en nuestro concepto es trabajar en sociedad civil, en los padres de familia, en las organizaciones, en los medios de comunicación, generando este apoyo social, esta fuerza de la participación ciudadana, porque es muy sencillo. El peor gobierno no puede causar mucho daño si hay un buen tejido social. Y el mejor gobierno no puede derramar bienes públicos de manera adecuada si no existe un tejido social. Lo nuestro es en la participación desde la sociedad civil. Y los mismos maestros son padres de familia. Aprovechando este espacio para ti, para que puedas comunicar a los maestros, ¿cuáles son las ventajas que ellos tienen si se incorporan a la reforma educativa? Los que ya están hoy en sindicato. Los que ya están, se les ha señalado, y creo que no hay de otra, que no van a perder sus derechos laborales. Esto podrá ser opinable. Algunos dirán, ¿cómo, hombre? Pues a lo mejor ni dan el ancho. Pero muchos lo pueden dar. Pero no puedes agregar a una decisión política como esta de desaparecer el IEPO, el que encima, ¿de dónde vas a sacar 83,000 maestros para sustituirlos? Tienes que tomar en cuenta los que ya están. Y lo primero que les tiene que quedar claro a los maestros que son de Oaxaca o que pueden serlo de estados en donde pudiera, y esperemos que pase lo mismo próximamente, que sus derechos laborales no se van a ver mermados, que el hecho de que pasen por la evaluación les va a ayudar. Hay una cosa, Tere, muy importante destacar. En Oaxaca no ha habido censo. En algunas zonas de Michoacán no ha habido censo, en algunas zonas de Guerrero y de Chiapas no ha habido el censo que nos permite saber en qué estado están las escuelas, que si les falta baño, cómo están las condiciones. ¿Y el censo ha dependido de la autoridad o del sindicato? De la autoridad, pero el sindicato es el que lo ha impedido. Vamos a un corte y platicamos de esto. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV. Y Tere, yo quisiera que me dijeras si
estos profesores de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, ¿no están verdaderamente heridos de muerte por la desaparición de los 43 normalistas de Mira, Ayotzinapa? En el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa hay que separar, como dicen los filósofos, distinguir para unir. Es una tragedia que a casi un año de este hecho todavía no exista la explicación jurídica, digamos, penal, los culpables en la cárcel. Es una vergüenza para nuestro país que este tema siga vigente. Pero además también hay quien lucra con ello. Esos son temas, independientemente de la tragedia en sí, que debe resolverse desde el punto de vista, digamos, policíaco, penal, de autoridad, de Ministerio Público, que eso tiene que resolverse para que podamos ver qué sigue. El tema es que esta tragedia a algunos les beneficia y la pueden tomar como bandera o como pretexto para exigir otras demandas que están en sus exigencias desde antes de que pasara esto. Entonces, yo lo distinguiría. El tema de la reforma educativa es de lo que hay que estar insistiendo en que la sociedad civil tiene que participar, porque no hay nadie que quede fuera del tema educativo. Todo el mundo estamos tocados, rozados o inmersos en el tema de la educación. Y si bien es cierto, la evaluación esta en sí misma, el censo en sí mismo, las decisiones en sí mismas no van a mejorar la calidad de un día para otro, pues son la ruta hacia la que tenemos que irnos para poder tener un rasero que no sea discrecional. Porque lo que ha pasado en el pasado reciente y en el anterior es que la asignación de plazas docentes se heredaban, se compraban, se vendían o se traficaban de maneras no correctas, para decirlo, englobar en una sola forma todas ellas, ¿no? Y a la hora de que sea por un examen, de que haya un mecanismo que nunca será perfecto, pero que al menos será homogéneo y no será discrecional, va a permitir que los mejores docentes estén frente a grupo y que todos aquellos, que son muchos, que tienen una maravillosa vocación a la docencia, la puedan ejercer, despertando en sus alumnos ese interés. Pero el epicentro de la educación debe ser el estudiante, debe ser el alumno, no el docente. No podemos quedarnos en una reforma laboral, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, y tenemos que irnos hacia una reforma educativa. ¿Cuál es la diferencia entre una reforma laboral y una reforma educativa? Pues la laboral es lo que ha pasado, que cómo se les va a pagar, que si de manera central, que si de manera estatal. Ahora los gobernadores ni pagan ni mandan, no tienen un control político, sino que volvió hacia el centro. Pues ya veremos si eso funciona mejor que como estaba. Simplemente digo, es necesario que pasemos a una reforma educativa y para ello hace falta revisar la currícula de lo que se enseña en clases, hace falta revisar el modelo educativo, hace falta el tema también de la tecnología, el tema de que podamos dejar de ver al maestro como el que se para frente a un salón de clases y les transmite sus conocimientos y ahora pueda él suscitar el interés por aprender por parte de sus alumnos, ¿verdad? Ahora, el escolar Oaxaca no lo completó con las horas correspondientes. Los días faltaron muchísimo. Esto es un delito en contra de los niños, de manera que los niños podrían denunciar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el incumplimiento del servicio de parte de la autoridad, que en este caso son los profesores. Claro. Porque son empleados de gobierno, ¿cierto? Y además ya está en la ley la posibilidad de ser castigados. Exactamente. ¿Y de qué manera se ha procedido en ese sentido? Hasta ahora de ninguna, porque el mecanismo que la ley contempla para sancionar a los maestros es que la autoridad diga estos profesores faltaron tales y cuales días de clase. Pero en el caso de Oaxaca, esa autoridad era la misma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por lo tanto, el hecho de que esta medida se tome, ojalá permita que ahora sí, al que falte 3 días a clases, que nos demuestre la autoridad tanto del gobierno federal en coordinación con el de Oaxaca, que ahora sí van a aplicar estas normas, que ahora sí van a realizar un censo, que ahora sí vamos a poder saber cuáles docentes están frente a grupo y cuáles no, porque puede haber comisionados, sí puede, pero los que estén comisionados les debe pagar el sindicato esa comisión, no se debe pagar con dinero del erario público a los docentes que no estén frente a grupo. Ahí hay varios delitos que perseguir y que habría que ver de qué manera se va a llevar a cabo esta decisión que ayer se anunció por el gobernador y por el secretario de Educación. Y es muy importante, Tere, saber que no va a ser sencillo, va a haber turbulencia en Oaxaca, pero va a ser importante ver cuál va a ser la respuesta de la sociedad civil e incluso de los mismos docentes de la misma sección 22, que quizás iban a esas tareas, como lo dijimos ya, forzados, obligados, presionados, y que a lo mejor ahora puedan sentir una cierta libertad o cuál es el nivel de fuerza que todavía va a mantener la coordinadora
después de esta decisión de ayer y cómo van a reaccionar? Se requiere mucha participación ahí. Bueno, los pone en evidencia como no interesados en la educación de los niños, la ausencia a clase. Claro. Los pone en evidencia también como inseguros de sí mismos, el no haber hecho ya el censo. ¿Por qué no han hecho el censo? No lo quisieron permitir, querían que se supiera cuáles docentes están frente a grupo y porque cuáles hay no. otros que son fantasmas. Pues, pero fantasmas que cobran. Sí. Y ahí hay un despilfarro, la razón por la que se han opuesto no es política, es ideológica, es económica. Han mantenido el control de la nómina y ahora lo van a perder. No lo van a soltar tan fácilmente, por eso es importante que el gobierno haga una alianza con los padres de familia y con los docentes para decirles, tú no vas a perder tu salario, no vas a perder tu plaza, si estás frente a grupo, si te preocupas de que tus alumnos estén, ya no les vas a tener que hacer caso a estos y aprovechar esa ola de apoyo social, tanto en Oaxaca como en el resto del país, para que esto pueda darse de la mejor manera posible. Pero las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación como ustedes, todos estaremos pendientes de que esto de veras se lleve a cabo. Y además hay una cosa muy importante, falta Michoacán, Guerrero, Chiapas, por lo menos, y que en el resto de los estados en donde esta reforma educativa falte de ajustarse, se ajuste para que se cumpla con la idea central de que tengamos un mecanismo de búsqueda de la calidad de la educación. Ahora, ¿por qué siempre Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán son los estados de mayor conflicto en todos sentidos? ¿Por qué? Porque ahí existe también un histórico de grupos ideológicos, de resistencia a las medidas del centro. Quizás hay que hacer una labor más de, como se dice ahora, de tropicalizar esta reforma para que pueda ser aceptada, para que haya más participación de padres de familia, pero son los 4 estados que siempre están en el sótano, y en el sótano de las medidas, en el sótano de los indicadores de desarrollo humano, de cuestión educativa, los índices de cuando se hace la prueba PISA, cuando se hacen las pruebas, cuando estaba la prueba enlace que ya la desaparecieron. Todos estos, en estos estados, estos 4 estados, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, eran siempre los estados del sótano de las 32 entidades federativas. Y la brecha entre muy poquititos ricos y muchísimos pobres es enorme. Chiapas, por ejemplo, es un estado con población mayoritaria indígena, ¿no? Con una riqueza cultural enorme que tiene que ser aprovechada. Sí, y con una geografía maravillosa. Pues te agradezco mucho, Tere, por haber estado con nosotros. Al contrario, Tere, muchísimas gracias y muchas gracias a las personas que nos han estado siguiendo por la televisión y esperemos que estas reflexiones generen un apoyo crítico, un reconocimiento a esta decisión de la autoridad, pero no un cheque en blanco, que estemos al pendiente de que esto se realice bien. Muy bien, felicidades, muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien, somos hermanos. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.